empresariales y de negocios, me ha tocado pues presentar a la licenciada Cristina Rivera Monteverde. La licenciada Rivera es relacionadora industrial de profesión con maestría en Derecho Laboral. Es asesora laboral y de gestión humana en modelos de negocio, startup y de estructura familiar. Socia consultora para diversas empresas y plataformas que brindan soluciones en gestión de personas, embajadora de marcas vinculadas a las tendencias de gestión de personas, es profesora universitaria de la Universidad Continental, exponente en las ferias laborales y talleres del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, ha sido gerente de recursos humanos en BIT Perú y ha sido nominada y finalista en el Human Resource Influencer LATAM 2020. Y falta agregar que la licenciada Rivera escribe acerca de recursos humanos en diferentes redes sociales con temas muy interesantes. En esta oportunidad, y continuando con la programación, ¿no?, de la 9ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, ella nos va a desarrollar el tema comunicación efectiva en trabajo remoto. Como ya es de conocimiento de todos los participantes, las preguntas se realizarán a través del icono que está en la parte inferior de su pantalla, preguntas y respuestas, y yo se las haré llegar, o se las comentaré. Entonces, sin más preámbulo, yo le doy pase a mi colega Cristina Rivera para pues, que nos deleite con su presentación. Gracias, Luis. Hola a todos, buenas noches. Es un gusto para mí participar en esta jornada de intercambio que me permite compartir conocimiento y aprendizaje desde mi propia experiencia en la gestión de personas. Quiero empezar felicitándolos por asegurar su conocimiento y evolución profesional a partir de la experiencia y realidades distintas de profesionales como yo que deciden compartirlas. Y es también el caso de este tipo de eventos. Así que kudos a todos ustedes. Entonces, ya la presentación acerca de mi desarrollo profesional la hizo Luis, así que vamos a entrar directo al tema que nos junta hoy, que es la comunicación efectiva en trabajo remoto. Primero, creo que es conveniente conceptualizar este enunciado, ¿no? ¿Qué es comunicación efectiva? ¿Qué es el trabajo remoto? Entonces, empecemos con qué es el trabajo remoto o qué entendemos por trabajo remoto. De todas las definiciones que encuentran en la nube, la del laboralista César Puntriano, bastante alineada a la legislación actual de nuestro país, es la que considero importante compartir, ¿no? ¿Qué nos dice Puntriano? Por ejemplo, define el trabajo remoto como la externalización de actividades productivas desarrolladas desde una locación remota distinta a las instalaciones del empleador. ¿Qué es lo que viene sucediendo con el trabajo remoto hoy por hoy? Bueno, la coyuntura actual nos ha exigido adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo, que ya se venía dando en otros países, principalmente, digamos, Estados Unidos, Europa, ¿no? Y que incluso formaba parte de los paquetes de beneficios de todos los procesos de onboarding de las grandes empresas, ¿no? Empresas reconocidas en el mundo empezaron a aplicar esta nueva forma de trabajo que resultaron de alguna manera beneficiosas tanto para la empresa como para el trabajador, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos como Basecamp, Mozilla, Google, son empresas, y de hecho Google ha hecho de conocimiento público que mantendrá esta modalidad hasta el 2021, ¿no? Esta debería ser una señal, deben de estar dejando un mensaje claro acerca de las mejores prácticas para implementar esta modalidad de trabajo remoto, ¿no? Hay algo que deben estar haciendo bien para que les esté funcionando sin duda, ¿no? Yo he tenido la oportunidad incluso de escribir artículos, así como también me han hecho entrevistas
en medios escritos acerca de las mejores prácticas para poder realizar el trabajo remoto de manera efectiva, ¿no? Por lo que soy una fiel creyente que esta es una modalidad de trabajo que funciona, y estos ejemplos, estas empresas son un ejemplo de ello. Entonces, ya teniendo claro el concepto de trabajo remoto, identifiquemos ahora qué es la comunicación, ¿no? Es la comunicación, propiamente un concepto muy básico, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, ¿no? El lenguaje es un sistema de comunicación y el lenguaje es un componente indispensable del proceso de comunicación, y por eso se deduce que la forma de comunicación está ligada al tipo de lenguaje que se usa. El lenguaje puede ser natural o artificial, ¿no? El lenguaje artificial ha sido construido con la finalidad de transmitir información. En el lenguaje artificial, por ejemplo, tendríamos, si queremos ser así super nerds, podríamos decir que el lenguaje Klingon es un lenguaje artificial, o el de los elfos, ¿no? De los libros del Señor de los Anillos. Y dentro del lenguaje artificial tenemos el lenguaje artificial formal también, ¿no? Que es el lenguaje formal por excelencia, son las matemáticas, ¿no? Y ¿cómo se diferencia, por ejemplo, el lenguaje artificial formal de los lenguajes artificiales no formales? Pues el lenguaje artificial formal es estrictamente objetivo, ¿no? Es decir, su significado es fijo, es determinante. Lo que escribes es tal cual, y no hay mayor interpretación subjetiva, ¿no? Bueno, aquí ya nos hemos explayado un poco más de lo debido, ¿no? Entonces, regresemos. Bueno, y por ejemplo el lenguaje legal, ¿no? ¿Sería un lenguaje artificial? Sí, sería un lenguaje artificial que busca ser formal sin serlo, ¿no? Porque trata de ser preciso, pero cuando se da lugar a interpretaciones, ya se vuelve, ¿no? Tiene una connotación subjetiva, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso vacío de la incapacidad moral, ¿no? Entonces, pero no, tranquilos, no vamos a entrar, no vamos a entrar a ese debate, pero sí, a pesar de que el lenguaje legal trata de ser bastante objetivo, pues no logra ser del todo formal porque de alguna forma permite interpretaciones subjetivas, ¿no? Entonces, pero está apuntando a eso, ¿no? Está apuntando a eso. Entonces, volvemos a la comunicación, ¿ya? Para que sea efectiva, ¿no? ¿Qué tendría que evidenciarse para que exista una comunicación efectiva? Porque hablamos del sistema y hablamos del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que evidenciarse? Tendríamos que aprender a desarrollar la habilidad para no emitir juicios o preconcepciones, ¿no? Esa sería la primera base, ¿no? La primera premisa. Tendríamos que saber manejar nuestra inteligencia emocional. Ese es un valor transversal y de alta demanda en los profesionales del futuro, ¿no? El manejo de la inteligencia emocional. Y finalmente tendríamos que conducirnos de manera coherente, ¿no? Para permitir que nuestra comunicación sea efectiva. Y de estas tres variables, la última, diría yo, ha desarrollado incluso un catálogo de conducta coherente, ¿no? En el que todo aquello que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, ¿no? Nos representa y determina finalmente nuestras formas de comunicación, ¿no? Y cómo, a través de qué canales nosotros vamos moviendo justamente este catálogo de nuestra conducta coherente, ¿no? En nuestras redes, por ejemplo, ¿no? Mucho de lo que decimos, yo siempre doy este ejemplo, sobre todo a mis estudiantes,
mujeres, que ahondamos mucho en esta tendencia hacia empoderarnos, ¿no? Hacia hacernos visibles al mundo y marcar mucho este concepto de la igualdad, ¿no? Dejar un rasgo de la igualdad y el buen trato a la mujer, ¿no? Pero nuestra conducta coherente demandaría pues que también a través de nuestras formas de comunicación, quizás en nuestras redes, ¿no? Haga referencia a esto, a esta búsqueda de igualdad y de buen trato, ¿no? Al género femenino, ¿no? Entonces, no podría, por ejemplo, hacer publicaciones de canciones que denigran el rol o el género femenino, ¿no? Entonces, por un lado, estoy promoviendo, ¿no? este movimiento quizás feminista, en el buen sentido, ¿no? En la buena intención del movimiento, y por otro lado, no es consecuente con mis publicaciones en las que abiertamente canto y afirmo que me gustan canciones cuyo contenido o texto, ¿no? Están denigrando a la mujer, ¿no? Entonces, muy importante mantener este catálogo de conducta coherente, ¿no? Todos nuestros sentidos tienen que apuntar a un mismo fin, ¿no? Deben tener un mismo objetivo. Ya, volvimos. Se había apagado el audio, creo. Hemos identificado el trabajo remoto. Luego hemos identificado la comunicación efectiva y deberíamos pues identificar los espacios remotos efectivos, ¿no? Veo que han levantado la mano, entiendo que hay que esperar hasta el final de la presentación para hacer las preguntas, así que no desesperen, ya al final vamos abordando un poco. Entonces, como les decía, ya hemos identificado el concepto de trabajo remoto, hemos identificado el desarrollo de una comunicación efectiva, y bueno, deberíamos también identificar los espacios remotos efectivos, ¿no? Entonces, no me deja pasar. Ok. ¿Cómo sabemos que estamos o que nos encontramos o formamos parte de un espacio remoto efectivo? Bueno, los espacios remotos efectivos crean centros de ideas, de valores, de procesos y contenidos de valor, ¿ya? Eso es importantísimo. Una vez que nosotros identificamos que nuestro espacio de trabajo remoto fomenta estas iniciativas, sabemos que estamos o somos parte de un espacio remoto efectivo, ¿no? Son espacios virtuales entretenidos, dinámicos, y que desarrollan agendas disruptivas también, ¿no? La gente dice, oye, pero esto es complicado, ¿no? ¿Cuál sería la primera estrategia para empezar a entender que vamos por el camino de generar un espacio remoto efectivo para nuestros equipos de trabajo? Bueno, la primera regla, y que aplica o sea, no solo para los equipos de trabajo en remoto, sino también incluso para las personas que individualmente desarrollan un trabajo remoto. Y la primera estrategia que yo siempre menciono es la de replicar, ¿no? Hay que replicar un poco el modelo de la dinámica que se desarrolla en las oficinas o en las instalaciones físicas, ¿no? Donde se ha venido desarrollando el trabajo, y replicarla al trabajo remoto, ¿no? Seguir una rutina, tal cual como si estuvieras yendo a trabajar, ¿no? Y crear justamente dentro de esta agenda que se desarrolla el trabajo remoto, crear estos momentos de espacios entretenidos, dinámicos, en las que no toda la información y el contenido sea necesariamente de trabajo, sino que tengan alguna valoración quizás personal, emocional, ¿no? Sentimental. Entonces,
la primera regla, porque nosotros cuando vamos a trabajar no estamos trabajando las 8 horas de corrido, ¿no? Entonces, esta propuesta de crear un espacio remoto empieza por el líder, ¿no? Eh, Tiene que fomentarlo el líder, tiene que proponerlo y tiene que haber disposición para crear este espacio, ¿no? Pero les decía, generar estos espacios, sin duda, tienen desafíos también, ¿no? Principalmente, el desafío que más se aborda durante el desarrollo del trabajo remoto al momento de comunicar es justamente mantener la continuidad de los canales para compartir información relacionada o no al trabajo, ¿no? Si es que seguimos manteniendo ese mismo canal, ya sea a través de herramientas de tecnología, a través de correos, WhatsApp, etcétera. Según los canales, ¿por qué? Porque presencialmente tú tienes espacios informales en los que tus equipos se juntan para hacer catarsis, para comentar de un tema personal. Entonces, ¿cómo el desafío principal es cómo mantener esta continuidad, ¿no? Estos canales en la que no toda la información relacionada al trabajo, ¿no? Se mantenga, ¿no? Preservar momentos de camaradería, justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? La importancia de que podamos encontrar espacios virtuales en las que no, la comunicación, ¿no? Y el espacio propuesto para el desarrollo del trabajo en remoto no empiece necesariamente con una oportunidad de cuál es el trabajo avanzado, cuál ha sido el avance, ¿no? En qué estamos retrasados, ¿no? Sino que haya un momento inicial en el que alguien pueda comentar cómo le fue el día, ¿no? O qué problemas quizás se le han presentado durante la noche, o si los hijos estuvieron bien, si durmieron bien, etcétera, ¿no? Es preservar, mantener la continuidad de la camaradería, que es uno de los desafíos más importantes del trabajo en remoto, ¿no? Otro que también es importantísimo y es un desafío importante en la comunicación efectiva del trabajo remoto es la conexión óptima, ¿no? Que las empresas puedan entender la importancia de proveer, ¿no? de un operador, ¿no? De Internet, de alta tecnología, que pueda permitir pues, que la comunicación sea fluida, no sea efectiva, y no que a la mitad de la presentación, si estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto, a la mitad de la presentación se va la comunicación, nos quedamos en el aire y es volver a empezar, retomar, ¿no? E hilar la conversación, el contenido, etc. Entonces sí es importante, ¿no? La conexión óptima, y de hecho es uno de los desafíos que encontramos en estas nuevas modalidades de trabajo. El aislamiento de los empleados está bastante relacionado con las anteriores, por ejemplo, la de preservar los momentos de camaradería, porque sí hay una, yo diría, una alta sensación, ¿no? De que la gente percibe y transmite que trabajar desde casa te demanda mucho más tiempo, ¿no? Sientes que estás haciendo más trabajo, ¿no? Porque quizás no se está distribuyendo adecuadamente los tiempos, ¿no? En las que deberías de distribuir, ya que tú estás trabajando desde casa, ¿no? Porque estamos hablando específicamente del trabajo en casa, ya que tú estás desarrollándote desde la casa, desarrollando laboralmente desde la casa, entonces hay que distribuir tu tiempo, ¿no? Con las actividades propias del hogar, ¿no? Entonces es trabajar en paralelo, y bueno, esto genera una sensación de que estamos sobretrabajando, ¿no? Y por eso yo empecé al inicio comentando que esta es una modalidad de trabajo que en otros países ha funcionado bastante bien,
Y por eso vienen estas propuestas interesantes de empresas quizás de infraestructura mayor, más grande, ¿no? De mayor inversión también, ¿no? Pero que están o han identificado las mejores prácticas para justamente superar este tipo de desafíos, ¿no? Y permitir que sus trabajadores, que en un momento cuando la propuesta del home office o del trabajo remoto era una condición de trabajo de demanda de profesionales ejecutivos, ¿no? Y de niveles gerenciales, de altos ejecutivos, era una modalidad o era una estrategia de atracción de talento que se manejaba muy en confidencial, muy en reserva, ¿no? Pero que se vio que en el involucramiento hacia todos los niveles jerárquicos de la organización tenía un impacto positivo mientras era moderado. Quizás la distribución, ¿no? Del tiempo va a depender también mucho de la operatividad, ¿no? De la organización. ¿Qué tanto tiempo tendría que estar un rol o un perfil determinado en trabajo remoto desde casa? Y qué tanto tiempo debería ser presencial, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la dinámica y la operatividad de la empresa. Entonces, al hacerlo, como es el caso de Google, por ejemplo, 100% en trabajo remoto a todos sus ejecutivos, y que va a durar hasta abril 2021, si no me equivoco, entonces el trabajador se siente aislado, ¿no? Se siente que está trabajando de manera individual, que no forma parte de un grupo, ¿no? Que no tiene esta oportunidad de salir un poco de los problemas de casa, ¿no? E involucrarse en el día a día de sus, no solamente del trabajo, sino del compartir con los demás colegas y compañeros. Entonces, psicológicamente, ¿no? Se ha identificado un impacto negativo en estas formas de aislamiento, ¿no? Esta sensación de aislamiento. Entonces, aquí ya intervienen otras estrategias importantes que deben aplicar las organizaciones. Por eso decíamos que un espacio remoto efectivo promueve, ¿no? Espacios entretenidos, dinámicos, no es 100% rígido de la estructura de trabajo, porque, como les decía, una de las principales estrategias para que el trabajo remoto sea positivo, tenga un buen impacto, es un poco emular o replicar la dinámica y las formas de trabajo que veníamos desarrollando de manera presencial, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y un desafío también sumamente importante que hay que superar para permitir que la comunicación sea efectiva. El trabajo remoto es justamente la distracción en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy, para tener esta presentación virtual con ustedes, he tenido que conversar con mis hijos, explicarles, sobre todo al más pequeño, que voy a estar en vivo, voy a estar hablando sobre un tema importante con algunos alumnos, ¿no? Y entonces no puedo tener distracción, entonces él no puede salir, gritar, mamá, necesito esto, quiero comer, no sé qué, ¿no? Incluso, hablando con ellos, podría en este momento sonar el timbre, ¿no? Y entonces en plena presentación ya hay una distracción, ¿no? Que es un desafío importante porque yo termino perdiendo la hilación, nos desconcentramos todos, tengo que atender, ¿no? Si sonara el timbre, entonces tengo que atender y ver de qué se trata, ¿no? Entonces, hay que encontrar los momentos, los espacios, hacer las coordinaciones previas, ¿no? Entonces, demanda mayor organización quizás y una serie de coordinaciones previas, ¿no? Al desarrollo del trabajo en remoto. Pero cuando superamos estos desafíos, podríamos decir que ya nos estamos desenvolviendo en espacios remotos efectivos y en consecuencia seremos parte de equipos de trabajo remoto exitoso. ¿Cómo sabemos que somos parte de un equipo de trabajo remoto exitoso, ¿no? Que empezamos a
desarrollar nuestra comunicación de manera efectiva, que es el tema principal de esta presentación, porque reconocemos lo que necesitan, lo que nosotros necesitamos de los demás y lo que los demás necesitan de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos interpretar esto, entonces ya sabemos que somos parte de un equipo de trabajo remoto. Imitamos el entorno de la oficina, eso es importantísimo y ya viene un poco de las diapositivas anteriores, ¿no? Que es la importancia o la necesidad de emular, imitar, replicar el entorno de nuestra dinámica en la oficina, ¿no? Y tienen o manejan una libertad para completar tareas y agregar valor propio, ¿no? Porque sobre todo este punto también debe ser, debe existir una predisposición, ¿no? Y una propuesta por parte del líder del equipo, que es el que incentiva justamente a que los miembros del equipo que está trabajando en remoto no tenga esta libertad para opinar, para recomendar, para sugerir, levantar la mano, ¿no? Y que ellos mismos tengan la autonomía que les permita completar tareas e incluso, ¿no? Agregar un valor propio. Y bueno, que se apoyan en plataformas de tecnología, ¿no? Los equipos de trabajo remoto exitosos se tienen que apoyar en tecnología para comunicarse y organizarse, ¿no? Dentro de ellos ahí ustedes encuentran, por ejemplo, Slack, Zoom, Blackboard, Trello, Monday. Entonces, tenemos ese apoyo, esta ayuda por parte de la tecnología para que nosotros podamos de manera exitosa trabajar en remoto y comunicarnos de manera efectiva también. Importante, ya para terminar, es recordar, esto siempre hay que destacarlo, ¿no? Que el trabajo remoto no es Zoom. Zoom es una plataforma como ahora que lo que nos permite es generar esta interacción o promueve, es un canal que promueve que finalmente se desarrolle nuestro trabajo en remoto, nuestra ponencia virtual, ¿no? Pero decir que trabajamos remoto no es porque estamos haciéndolo a través del Zoom. Eso hay que tener clarísimo, ¿no? También es importante que recuerden que debemos fomentar la creación de espacios entretenidos y de interés general, ¿no? Mantener una comunicación auténtica, personal y de valor, ¿no? Porque cuando la comunicación que se promueve dentro de un equipo de trabajo debe tener un sentido, debe tener un significado, toda vez que estamos como atentos, ¿no? Como alertas a ver de qué va a hablar uno, de qué va a hablar al otro, entonces buscamos que sea real, que lo que se está compartiendo sume, aporte, ¿no? Que no exista una crítica destructiva, sino todo lo contrario, que sirva para mejorar, ya sea en el equipo, de manera individual, ¿no? Entonces, la exposición, sobre todo en estas formas de trabajo, lo que busca es que los líderes intervengan de manera activa, ¿no? Para promover justamente estas nuevas modalidades de trabajo que son bastante efectivas y que funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, eso es básicamente la comunicación efectiva en trabajo remoto. Lo hemos hecho súper rápido. No sé, vi que estaban levantando la mano por ahí. No sé si es que hay preguntas. Luis, no sé si tú me las vas a comentar. Sí, Cristina, yo te agradezco mucho por la conferencia, bastante interesante, bastante actual también con respecto a eso. Bueno, aquí yo tengo una pregunta del profesor César Sobrino. La primera pregunta, por eso es que la vamos a hacer mención. Ahorita los estudiantes van a hacer más preguntas seguro, ¿no? El profesor Sobrino nos indica cómo comunicar
dentro de un contexto de trabajo remoto, decisiones desagradables, tales como desvinculaciones, sanciones, amonestaciones, entre otros? Ah, qué buena pregunta. Bueno, a mí me ha tocado hacerlo en trabajo remoto. Eh, mi primera recomendación es que este tipo de comunicaciones que tienen un impacto negativo en el receptor se hagan de manera individual, ¿no? Y que se trabaje una estrategia sobre lo que se va a comunicar y los motivos que han desencadenado o han generado este desenlace de la desvinculación. Hoy por hoy, incluso yo he tenido la oportunidad de dar una ponencia acerca de estrategias en la desvinculación laboral y hoy por hoy desvincular un trabajador también forma parte de tu marca empresarial. Entonces ya las empresas no deberían, aunque se está trabajando en ello, no deberían desvincular, ¿no? Sin antes haber trabajado una estrategia previa que incluso le permita al receptor o al trabajador que se está desvinculando, le permita saber y entender qué no funcionó, qué parte de su proceso no se adaptó a la cultura o no cumplió con las expectativas. Pero es importante la transparencia. Yo siempre opino que las personas respondemos de manera muy positiva a la honestidad, aun cuando tiene una carga o una connotación negativa. eh, Ser transparentes y ser honestos en las decisiones que se toman, ¿no? Tiene un impacto finalmente positivo, aunque el inicio nos va a tomar por sorpresa, sobre todo si es que no lo estabas esperando, ¿no? Si tú crees que tu trabajo ha ido cumpliendo según el encargo, ¿no? Entonces termina siendo un shock, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy que ya incluso a consecuencia de la coyuntura actual, muchas empresas empezaron a desvincular de manera virtual y algunas, entiendo que, yo conozco algunos casos, incluso lo hicieron de manera masiva, ¿no? Que me parece no fue la práctica más correcta o más indicada para hacerlo, pero sí es importante transmitir aún a través de una cámara con tu rostro, ¿no? Una foto, no video, sino con tu rostro para que el receptor entienda que es una situación, ¿no? que se está dando ya sea por una decisión estratégica del negocio, ya sea porque finalmente no se cumplió con las metas o los objetivos esperados, ya sea porque el trabajador no superó la expectativa del rol, pero es dar la cara, ¿no? Enfrentar la situación y decirle cuáles fueron las razones que motivaron esta decisión, ¿no? Y como repito, lo principal es hacerlo de manera individual, ¿no? Dirigirse de manera individual al trabajador al que le estamos dando esta mala noticia, ¿no? Ok, muchas gracias, Cristina, por tu respuesta. Pero yo creo que sí sería pertinente precisar acerca de lo que es el teletrabajo, ¿no? Que antes de la pandemia existía una legislación puntual y todo un sistema y que estaba vinculado al tema de flexibilidad laboral, y el trabajo remoto, que fue una respuesta del gobierno para facilitar a que no se rompiera el vínculo laboral. Entonces, no sé si nos podríamos precisar en ese sentido, Cristina, la parte legislativa. Mira, pero finalmente el teletrabajo, que sí ya venía siendo regulado por la legislación peruana, ya se tenía, ¿no? Como presente, como una modalidad o una forma de trabajo. Son un símil en realidad, porque no hay que confundir el teletrabajo propiamente dicho bajo la legislación peruana y el trabajo remoto que no necesariamente implica que tú seas un trabajador dependiente, ¿no? Porque tú podrías hacer un trabajo desde casa siendo un trabajador independiente,
que no debes responder directamente a ninguna organización y de manera independiente, porque eres un contador y tercerizas tus servicios, lo haces de manera remota en un café, ¿no? O desde tu casa. El teletrabajo propiamente, el concepto propio sí hace referencia a la dependencia, ¿no?, de un trabajador que debe responder a un empleador, a una empresa, ¿no? El trabajo remoto pueden ser los dos, o sea, puede ser un trabajador dependiente que responde a una empresa o simplemente yo de manera independiente hago mi trabajo, todo mi trabajo remoto, ¿no?, para todos mis clientes o para todas las consultorías que yo deseo desarrollar, ¿no? Entonces, hay una diferencia porque el teletrabajo está regulado, ya viene siendo regulado, y como tú dices, el trabajo remoto es un término que se ha aplicado, que tiene no digamos que es lo mismo, pero lo que busca finalmente es externalizar el encargo de las actividades, ¿no?, en una locación distinta a la del cliente o al de la empresa que te las está encargando, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente lo que tú nos estás diciendo es interesante. Y considerando pues de que justamente para la gestión de recursos humanos el sistema de teletrabajo apunta a generar flexibilidad laboral y satisfacción, ¿no? Y buscar ese equilibrio entre vida personal y vida laboral. Y justamente aquí la señorita Luz Silva Peralta, en relación a este tema, comenta, ¿no? Buenas noches, te saluda. Dice, ¿cómo se podría adaptar un estudiante y próximo practicante a un trabajo remoto si anteriormente no han realizado algún tipo de trabajo? Mira, esa es una buena pregunta también porque esta nueva modalidad de trabajo los está cogiendo sobre todo a ellos, ¿no? Como primerizos, ¿no? Como un experimento, como una prueba, a ver cómo les va, porque usualmente el practicante requiere de mucha compañía, ¿no? Hay un acompañamiento al desarrollo de sus actividades, un seguimiento, entonces un monitoreo también. Entonces, mucho va a depender de la tecnología propuesta por el empleador que está contratando este tipo de perfiles, ¿no? Con la finalidad de formarlos en las actividades que le encargan, ¿no? En el rol que le está encargando. Entonces, yo, como digo, ¿no?, el profesional que quiere seguir siendo empleable tiene que involucrarse con tecnologías, ¿no?, que le permitan involucrarse, o valga la redundancia, o formar parte de estas formas de trabajos virtuales, digitales, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, un practicante debería conocer de Trello, por ejemplo, ¿no?, que pueda desarrollar los propios o sus propios trabajos o los proyectos que se le encargan, ¿no?, de manera ágil, dinámica, sin la necesidad de un reporte, sino que ya a través de esta plataforma, incluso el mentor puede ir haciendo seguimiento y el avance, ¿no?, e ir evidenciando el avance de cómo va desarrollando su trabajo el practicante, ¿no?, sin necesariamente estar preguntando en el día a día, ¿no? Y bueno, y a través de, por ejemplo, las plataformas de Zoom o incluso el mismo WhatsApp, ¿no?, las videollamadas, dejar el encargo, establecer cuáles son las actividades que debe desarrollar y cómo debe hacerlo, ¿no?, hacer las coordinaciones de todos los intervinientes, los involucrados, y ponerse en marcha y ver qué plataformas, ¿no?, o qué tecnologías le pueden permitir a él, ¿no?, desarrollar su trabajo de manera ágil y permitir que exista un seguimiento, un monitoreo, ¿no?, de las actividades que va a desarrollar, ¿no? Pero básicamente se resume en qué tanto tú puedes involucrarte en tecnologías que permitan que tú, siendo un practicante que recién estás empezando en el mercado laboral,
¿no? Puedas involucrarte en estas tareas de manera virtual o en estas sesiones de trabajo virtual, de trabajo remoto, ¿no? Entonces, un poco que por ahí sería el enfoque, ¿no? Para Sí, estos y permíteme complementar tu respuesta, ¿no? La generación millennial y la llamada también generación bicentenario, no le va a ser tan complicado adaptarse a un trabajo, a un teletrabajo, a un trabajo remoto, ¿no? Considerando pues de su facilidad para el manejo pues de nuevas tecnologías, o sea, no creo que exista mucha complejidad. Y de pronto también pues por la característica que tienen estas nuevas generaciones de buscar mayor libertad y no estar tan, por decirle algún término, sometido a un horario y todo lo demás, ¿no? Exacto. Bueno, para tocar un tema muy importante, que aquí veo dos preguntas similares, ¿no? Y un poco como preámbulo, ¿no? Sabemos que en Europa el teletrabajo ya era una realidad de muchos años avanzado en Europa y en América, ¿no? Tú has mencionado a Google como una forma del desarrollo del teletrabajo. Acá en Latinoamérica todavía era incipiente, ¿no? En el Perú era muy incipiente, entonces esto ha sido como un cambio, ha sido algo bastante, podríamos llamarlo traumático, en el sentido de que cambió todo y te fuiste a trabajar a tu casa, que de repente era lo que anhelabas, pero no es tan así porque el teletrabajo o el trabajo remoto implica pues una serie de infraestructura, por ejemplo, la conectividad y todos esos temas, ¿no? Entonces aquí hay dos preguntas muy similares. La pregunta la hace el señor Pacheco Galdós y dice, una vez que superemos la situación en que vivimos actualmente, ¿qué tan factible seguirá siendo utilizar el trabajo remoto? Y si es así, ¿debería complementarse con un trabajo presencial? Sí, bueno, yo por eso, gracias por la pregunta, bastante buena también. Quizás no tengo la respuesta exacta, pero por eso empecé un poco con el ejemplo de Google, ¿no? Que ellos empezaron ya con esta propuesta y hoy por hoy, ¿no? De manera parcial y hoy por hoy es 100%. Ellos han definido esta nueva modalidad de trabajo hasta abril del próximo año. Entonces, quiere decir que a ellos les está funcionando. Quiere decir que es una modalidad de trabajo que se puede dar, ¿no? Y se puede generar quizás en entornos donde la tecnología, ¿no? O la cultura es más tecnológica, quizás. Eh, eh, Creo, ¿no? Nosotros nos hemos visto obligados por la coyuntura a de golpe entrar, ¿no? Entonces no ha sido progresivo como debió hacerse. Por eso comentaba también que en otros países, en Estados Unidos, en Europa, ofrecer el trabajo remoto era parte, ¿no? De un paquete de compensaciones, ¿no? O sea, eh, ofrecer a un ejecutivo o a un nuevo colaborador la posibilidad de trabajar desde casa era, wow, tenía un plus, ¿no? Era importante, la gente anhelaba ese tipo de propuestas, ¿no? Que se incluyera en tu paquete, ¿no? De tu proceso de onboarding. Entonces, bueno, de manera progresiva ha ido funcionando y la gente se ha ido adaptando. El tema de la adaptabilidad, que es un soft skill de alta demanda hoy por hoy, y que no va a ser, creo yo, tan difícil de encontrar justamente en estas generaciones, las que están de moda, la millennial, la bicentennial. Esta posibilidad de adaptarse tan rápido al cambio les va a permitir pues que encuentren en estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Una oportunidad para generar un estilo de vida, ¿no? Equitativo entre lo laboral, lo personal, lo social, ¿no? Entonces, es también encontrar lo positivo en lo que se te va, o cómo se te van dando las cosas, cómo se van presentando, y qué tan positivo, cómo lo recoges, cómo lo acoges, ¿no? Con los brazos abiertos o estás a la defensiva, ¿no? Quieres encontrar muchas trabas, ¿no? Mucho va a depender también de tu predisposición hacia este cambio que se tenía que dar. Lo que pasa es que nosotros nos ha agarrado de golpe y está pasando incluso con la parte académica, ¿no? A mí, yo estoy acostumbrada
a dictar clases de manera presencial, a hacer bromas con mis alumnos, ¿no? A explayarme un poco más, como hace un rato cuando estamos hablando de la comunicación, me fui por otro lado, pero y tú te vas explayando, entonces son dinámicas a las que uno está acostumbrado y los disfruta más, ¿no? O los encuentra más, más agradables, ¿no? Más cómodos. Entonces, pero se ha tenido que dar, pues, ¿no? Porque no podíamos dejar de enseñar, los estudiantes no podían dejar de aprender, ¿no? Entonces, había que adaptarse, había que involucrarse, ¿no? Y encontrar cuáles eran las mejores formas, las estrategias más adecuadas, los tiempos más propicios, ¿no? Dentro de nuestra propia dinámica, de mi propia dinámica, qué tan favorable es o qué tan beneficioso es en mi entorno propio, individual, de familia, de mi hogar, qué tan favorable es que yo pueda desarrollar esta actividad 8 horas todos los días, ¿no? Y de repente en intervalos, ¿no? Entonces es un poco encontrar esta oportunidad de esto que se está dando y que se va a dar y que va a continuar, ¿no? Quizás para nuestra cultura, nuestras formas de ir evolucionando, el tipo de país que somos, quizás no va a tomar más tiempo y bueno, una propuesta inicial seguramente sería, o es lo que yo recomendaría a las empresas, es hacerlo de manera progresiva y un porcentaje de manera virtual y un porcentaje de manera presencial e ir evaluando cómo va el impacto que se va dando en el desempeño de este colaborador, ¿no? Y hacer el acompañamiento, el monitoreo, etcétera. Entonces, sí, creo que eso va a ser importante al momento de tomar la decisión, qué es lo más conveniente para mi organización, ¿no? Hacerlo 100% presencial, hacerlo 100% remoto, o hacemos un mix, ¿no? Quizás es lo que funcionaría mejor, ¿no? Ok. Tu exposición ha tratado sobre una de las habilidades que hemos venido escuchando, está relacionada a habilidad gerencial, que es la comunicación efectiva, ¿no? Y tú muy bien lo has planteado en un contexto de trabajo remoto. Sin embargo, todo este cambio tecnológico que ha afectado los sistemas de trabajo, ¿no? En países de América Latina, de la región de América Latina y el Caribe, hace y que las personas estén reflexionando, nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, Valeria Zabalú te quiere preguntar, ¿cuáles son las competencias emergentes que debe desarrollar un líder que maneja equipos de trabajo remotos? Ajá, buena pregunta, Valeria. De hecho, en la nube encuentras un poco de todo acerca de qué competencias, qué habilidades debería desarrollar un líder, ¿no? Este, principalmente, yo considero que el líder, aunque yo no comparto mucho este concepto de liderazgo porque no me considero líder, a mí me gusta más ser un miembro más del equipo. Eh, pero a mí, ¿qué tipo de líder me gustaría? Me gustaría un líder que tenga desarrollada esta capacidad de escucha, ¿no? Que se permita escuchar a los demás y que genere esta libertad para empoderarme de tal forma que yo pueda generar propuestas interesantes, que yo pueda entender que mi rol es sumamente importante, el rol en equipo es sumamente importante y que soy parte de una cadena y que si yo no funciono, los demás no van a funcionar, ¿no? Entonces, el líder debe entender eso, quiénes son, quiénes conforman su equipo, ¿no? Qué tipo de personalidades, qué tipo de rasgos, tiene que conocerlos. Entonces, es un poco involucrarte también, no solo en el aspecto laboral, sino también en el aspecto personal, con quiénes conforman tu equipo, qué tipo de equipo quieres tener. ¿Quieres tener un equipo sumiso, que solo te diga sí a todo, que haga lo que tú quieres que se haga, ¿no? ¿Quieres tener un equipo libre que finalmente te haga destacar como líder, ¿no? Y que te empodere, ¿no?
es definir en realidad cuáles son las competencias o, las cualidades que más deberían destacar en un líder. Seguramente habrá muchas posturas. Algunos dirán, bueno, que sepa comunicarse, que tenga inteligencia emocional, que maneje bastante bien su autocontrol. Otros dirán que sea bastante fluido, que, que tenga muestre mucha empatía, ¿no? Finalmente, va de la mano el perfil o el rol propio del líder y su equipo, ¿no? ¿Qué tipo de equipos quiere gestionar? Y tú también, o sea, a qué tipo de equipos quieres formar parte, ¿no? ¿Qué tipo de líder estás buscando? Porque hoy por hoy, antes, por ejemplo, cuando un trabajador buscaba, un profesional buscaba trabajo, quien elegía era la empresa, ¿no? Hoy por hoy quien elige es el candidato según la cultura, según el tipo de empresa que es, la propuesta propia de la empresa, el tipo de líderes que tiene, decide en qué empresa quiere trabajar, ¿no? Entonces hace incluso su lista de empresas que le generan interés, ¿no? Que han promovido su marca empresarial, que desvinculan adecuadamente. Entonces, ya ahí tú también vas identificando, ok, esta empresa tiene este tipo de cultura, por ende sus líderes deben manejar este tipo de cualidades, este tipo de habilidades, y la empresa también debe promoverlo, ¿no? Entonces, definir qué competencias son las más indispensables para liderar un equipo es bastante subjetivo, porque va a depender en realidad del tipo de equipo que quieres desarrollar, el tipo de equipo que quieres liderar, ¿no? Entonces, pero a mí, ¿qué tipo de líder me gustaría? Si me preguntas, yo quisiera un líder que escuche, principalmente eso, ¿no? Que tenga esta capacidad para escuchar, permitir eh, recoger opiniones de los demás y formar propuestas, ¿no? O intenciones de cambio. Esa sería Ok, mi respuesta. ok, Cristina, muchas gracias. Sí, definitivamente todas las competencias que tú has mencionado calzan entre un estilo de liderazgo, ¿no? De lo más efectivo. Eh, Probablemente lo que de repente nos estaba tratando de referir Valeria, y no tanto para un liderazgo, pero sí posiblemente para enfrentar los desafíos del siglo XXI con el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Vale la pena, creo, comentar que ya en la Comunidad Europea ha identificado 8 competencias digitales que son obligatorias y están dentro de su plan de estudios desde educación básica. Esas 8 competencias son competencias digitales relacionadas a equipos tecnológicos, ¿no? Y no tanto para un líder, pero sí para todas las personas que van a, mañana más tarde, no mañana más tarde, ya que ya están ahorita enfrentando, pues, o están ya en el mercado laboral. Y Todos los justamente profesionales también tienen en esa. que involucrarse bastante en la tecnología, ¿no? El profesional que no, así como cuando yo suelo decir, profesional que no está en LinkedIn está muerto profesionalmente, no existe en el mercado laboral. Igual, si no estás involucrado con tecnología, quedas obsoleto como profesional, no estás generando empleabilidad. Entonces, el tema del involucramiento en las tecnologías que finalmente no son desagradables para estas generaciones que ya vienen a formar más o van a ser parte más del 70% de la fuerza del mercado laboral, ¿no? Entonces, para ellos es mucho más fácil involucrarse en todas las formas de tecnología que se vienen dando, ¿no? Ok, sí, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Miriam, aquí Carlos Araujo y otros ahí personas hacen preguntas relacionadas si es que el Perú tiene la infraestructura en tecnologías de la información para los trabajos remotos. ¿Cómo poder controlar lo que no se caiga en cómo poder controlar que no se caiga en una explotación laboral por temas de horario? Ok. En lo que se está refiriendo es, en principio, la primera pregunta está dirigida a temas de tecnología de la información. Si estamos preparados nosotros para poder ya en trabajo remoto
poder laborar de una manera luego de la pandemia, ¿no? Si esto a qué apunta, hacia dónde evoluciona. Mira, yo no creo ser la persona indicada para decir que estamos preparados en temas de tecnología, de infraestructura tecnológica, pero en mi experiencia, lo que puedo decir, eh, yo que vengo asesorando empresas eh, de modelos de negocio startup y también de modelos de estructura familiar, pues la tecnología ha sido un éxito, el desarrollo del trabajo remoto ha funcionado bastante bien con las tecnologías que son de nuestro acceso en este momento, en esta coyuntura, en nuestro país, ¿no? Entonces, no nos ha ido mal, no ha funcionado nada mal. Podría ser que en otros casos sí, pues no, la infraestructura no se ha dado. Nos falta todavía evolucionar, sí, sin duda, ¿no? Nos falta evolucionar en ese sentido, pero creo que estamos en ese camino. O sea, además que ya se ha estado dando y de manera abrupta, en todos los escenarios, en el político, en el escenario educativo, en el escenario laboral, nos hemos tenido que ver involucrados en generar estas infraestructuras tecnológicas para continuar. Entonces, quizás sí nos falte todavía, ¿no? Somos un país todavía tercermundista, o sea, hay que también tener claro eso, pero estamos encaminados y al menos en mi experiencia nos ha funcionado hasta ahora bastante bien el tema de la infraestructura. Sobre la otra pregunta necesito que me la repitas porque no me acuerdo muy bien. Bueno, él se estaba refiriendo si el teletrabajo, eh, bueno, relacionado a una falta de fiscalización puede llegar a encubrir temas de explotación. Eh, sí, quizás si no se utilizan los mecanismos correctos para el monitoreo del teletrabajo, eh, y no solamente por parte de la empresa, sino también por parte del trabajador, ¿no? En qué hacer referencia, ¿no? A la cantidad o al tiempo que estamos dedicando a desarrollar algunas actividades, levantar la mano y decir, oye, esto me está tomando más tiempo, son más días, y poner en alerta también de manera transparente, ¿no? De manera bien intencionada, para poder establecer mejores horarios o mejores recursos, incluir más recursos, etcétera. Es importante, tiene que venir por ambas partes, ¿no? No solo esperar y ver que si el empleador exige, ¿no? Y uno está callado y permite, ¿no? Entonces, este tema de explotación se puede dar no solo en trabajo remoto, o sea, en trabajo presencial también, ¿no? Y sí, pues en la práctica hay empresas que no juegan bien, ¿no? Y igual hay trabajo en horas extras que no están controladas, no están siendo monitoreadas adecuadamente, el trabajador no está reclamando como debe, no está alertando como debe, no está siguiendo las instrucciones, igual la empresa. Entonces, esta, esta distinción que hace este estudiante acerca de la pregunta de cómo evitar esta forma de explotación que se puede dar en cualquiera de los escenarios, ya sea presencial o el virtual, es un poco también entender en qué tipo de empresa estamos, ¿no? Si queremos seguir siendo parte de una empresa que saca la vuelta a la ley, que hace las cosas de manera improvisada, como se le ocurre, ¿no? Este, y definir nosotros mismos si queremos ser parte de este tipo de organizaciones, ¿no? Yo creo que ya en ese sentido las organizaciones han venido evolucionando, ¿no? Respecto a esto, porque ya las empresas trabajan en su marca empresarial, trabajan en su marca digital, entienden la importancia del reclamo de un trabajador en redes, ¿no? El impacto que tiene. Entonces, casos hay miles, ¿no? Entonces, ya han tenido que optar por adaptarse un poco a las mejores prácticas en gestión de personas, ¿no? Y esto implica, pues, entender que la persona tiene
horarios que debe cumplir, ¿no? Y horarios que son libres, de su libre disposición, ¿no? Así es. Así es, así es, ¿no? Y efectivamente, hace poco el gobierno dio una legislación relacionada al horario de trabajo, ¿no? Que se tenía que respetar el horario de trabajo en trabajo remoto porque evidentemente ya estaba habiendo algún tipo de deformación de llamada fuera de horario, ¿no? Considerando de que hoy no estás en presencial, entonces puedo llamarte a cualquier hora porque está, pero ya está regulado eso. Y Ya antes que está se me vaya regulado. la idea, con respecto al tema de tecnología de información, efectivamente, si bien es cierto, Perú ha dado avances importantes en el tema de tecnología. Claro, ya solamente pensamos en Lima, pero acá hay un tema idiosincrático y un tema de cultura relacionado. Hemos visto pues de que en algunos lugares han quemado torres que estaban para la señal 5G, considerando que hacen daño al cerebro. Entonces hay una serie de cosas que también va a tener que luchar la gente que quiere implementar la tecnología, dado que hay lugares en el Perú es muy grande, ¿no? El Perú no solamente Lima, Arequipa o Chiclayo, que son ciudades importantes, sino que abarca más y ahí hay que trabajar mucho también el entendimiento de lo que puede producir la tecnología en favor en general, ¿no? Del país y el desarrollo. Yo creo que este tema es un tema que da mucho para hablar ¿no? Y aquí los muchachos han hecho muchas preguntas. Bueno, Sí, porque claro, aquí por ejemplo una pregunta que hace la señorita Cristina Rivera. Le saluda el señor Miguel Chávez. Mi pregunta está enfocada principalmente en el salario mínimo para el personal, enfocándonos que tener un celular y un servicio de internet tendría que ser incluido en la canasta familiar como algo principal. ¿Usted cree que el salario se tendría que elevar para llevar una comunicación eficiente? a ver, no entiendo la relación del salario mínimo con llevar una comunicación eficiente. De repente se refiere al salario mínimo para el trabajo remoto, quizás, esa es la relación. Claro, lo que el estudiante lo que está tratando de decir es que, claro, para poder tener que la comunicación sea fluida, o mejor dicho, para poder desarrollar el sistema del teletrabajo, se necesita tener logística tecnológica. Y necesitas tener una laptop, necesitas tener un plan de internet, necesitas tener. Entonces, la pregunta es, ¿no? El salario mínimo 9.30. Ok, cómo vincula a eso, ¿no? O sea, que de pronto el gobierno debería evaluar esa posibilidad de subir el salario mínimo para poder, Ya, ¿te refieres a la transferencia de costos debido a la nueva modalidad de trabajo remoto, esta transferencia de costos que asume el empleado por el tema del servicio de luz, ¿no? El servicio de internet? A eso hacen referencia a lo que le va, el impacto que sí, va a tener en sus costos propios. Sí, pues, eh, yo no sé si el aumento del sueldo mínimo sería lo ideal, porque implicaría que todos, ¿no? Los trabajadores tendrían que estar necesariamente en trabajo remoto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más una decisión propia o dirigida hacia la empresa, ¿no? Hacia la infraestructura que propone la empresa para que esta modalidad de trabajo se dé de manera eficiente y que no genere un impacto negativo en el trabajador. Toda vez que, por ejemplo, en este caso puntual, de un empleado que gane el sueldo mínimo, quizás no podría coberturar esta transferencia de costos, ¿no? Entonces, entiendo pues que esta no debería ser una propuesta de trabajo, pero para alguien a quien no se está considerando que estos costos van a ser asumidos por el propio empleador, ¿no? Entonces, yo creo que esto debería estar más orientado hacia la negociación entre el trabajador y la empresa, pero debería ser una iniciativa propia de la empresa de tomar en cuenta que este rol, ¿no? Si bien se va a desempeñar en casa, ¿qué otros gastos estaría omitiendo, ¿no? Porque también el trabajador se beneficia al trabajar desde casa, ¿no? Porque ya no tiene que gastar en traslado, porque ya no tiene que gastar en alimentación,
¿no? Y por el otro lado, la empresa también, ¿no? Ya no tiene que gastar en luz, pero esta transferencia es hacia el trabajador. Entonces es un tema de negociar e identificar, ¿no? Los costos que se van a generar a consecuencia de esta nueva modalidad. De hecho, en España, si no me equivoco, hace poco me pasaron una casación en el que se había establecido para un trabajador en remoto que la empresa le cubra todos los costos que se habían generado a partir de esta nueva modalidad, ¿no? De su traslado a esta nueva modalidad y sus costos de consumo de luz, de internet, del uso de su propia laptop, de sus propios equipos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un poco la empresa también tiene que entender, ¿no? Y hacer una especie de evaluación de costo-beneficio, ¿no? Y entender, ok, si bien me genera menos costos en esto, pero no debería estar trasladando, ¿no? Estos costos propios de la empresa al trabajador, ¿no? Entonces entender una oportunidad de negociar, ¿no? Esta propuesta de trabajo con una remuneración que quizás debiera cubrir, ¿no? O con un concepto adicional que debiera cubrir estos costos propios generados por el trabajo en remoto, ¿no? Espero que Ok, esa haya sido la intención de la pregunta. ok. Te agradecemos bastante, Cristina, a nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y a través mío, del decano de la facultad, el doctor Daniel Valera Loza, por brindarnos tu participación en estas conferencias, ¿no? Nosotros más adelante te vamos a hacer llegar nuestro reconocimiento a través de un documento firmado por nuestra autoridad, eh, agradeciéndote, pues, ¿no?, haber participado en esto. Finalmente, yo doy por cerrada la conferencia. No sé si tú quieres despedirte de tus... Sí, bueno, gracias a todos. No sé si es que puedes tomar una foto para hacerlos famosos en mis redes. Síganme en LinkedIn, yo estoy en LinkedIn, escribo artículos que les puede generar interés. Entonces, para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes conocimiento, aprendizaje, buenas prácticas. Así que gracias por atender esta conversación. Espero haya sido de su interés, que haya sido enriquecedora y como repito, es de mi propia experiencia y que espero pueda sumar a sus gestiones. Nada, espero que me sigan, búsquenme en LinkedIn y kudos otra vez a todos por participar de este tipo de eventos tan importantes en el desarrollo de su formación. Ok, Cristina, ya hice la captura de pantalla, te la envío por chat. Ah, genial. Te agradezco por el tiempo y agradezco a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches.